Ya, perdón. Entonces, genial, chicos, ¿cómo están? Con esto comenzamos nuestro sexto con reflexión. Entonces, bueno, dándoles un contexto, este nos habla sobre el toque físico. ¿Ya? Recording in progress. Nos menciona principalmente que el toque físico es una forma igual de dar amor que en este caso reemplaza las palabras prácticamente. Porque un ejemplo claro que nos mencionaba es por ejemplo, cuando abrazas a tu pareja, por ejemplo, y, y si para esa persona el lenguaje primario es el toque físico, un abrazo o incluso, yo qué sé, la palmadita en la espalda va a significar mucho más que un te amo. Entonces, más o menos en eso se basa. ¿A ustedes qué les pareció? Bueno, yo creo que otra vez vuelve como que a la parte de que no solo se lo puede considerar al toque físico como un capricho, digamos, o no solo como un lenguaje, sino que también es parte de la necesidad biológica que tenemos de, aparte, ¿no? De sentirse amados, es justo el contacto físico, porque decía en una parte que como que desde que nacemos para los bebés también es importante que tengan contacto humano, o sea, sobre todo con la mamá, y necesitan ser abrazados los bebés para tener como que un desarrollo emocional saludable, ¿no? Y entonces eso demuestra como que desde que somos pequeños necesitamos como que también ese poco contacto, ¿no? Que nos hace sentir amados. Es interesante porque también, de lo que tú mencionabas, además de eso, no sé si se acuerdan que alguna vez Edgar dijo que él pensaba que la mamá no lo quería, porque nunca le había dicho como, o sea, como te quiero, te amo, nunca le había dado un abrazo, cosas así. Ya, entonces, o sea, como pasa mucho eso, de que, o sea, más que todo en la familia, creería yo que, o sea, al menos como nuestros padres esperan, o sea, al menos a mí me pasa, no sé si ustedes, como que esperan eso, como que nosotros le abracemos cuando lleguen del trabajo, cosas así. O sea, y a mí me pasa que mi mamá me dice como que, ¿por qué no nos quieres? O sea, como, ¿por qué, por qué nunca lo demuestras? Y entonces es como, o sea, a mí me pasa que yo no soy mucho de contacto físico porque, o sea, como, yo creo que depende también con la persona. O sea, como tal vez no soy con todo el mundo, no es como, ay, que chuta, llego a una reunión y que a todo el mundo le voy a dar un abrazo. No, o sea, como, ya depende también como que a qué persona, pero a mí me cuesta, entonces no es como mi lenguaje primario, pero en cambio para otras personas, por ejemplo, para mi mamá es súper, súper importante. Entonces, con el tiempo, es raro porque por más que no sea mi lenguaje primario, como me adapté a eso, a que en mi familia para ellos es súper importante. Entonces, como siento que lo tengo que hacer, aunque no me siento tan cómoda. Obviamente tampoco voy a ser como hipócrita y a cada rato les voy a andar abrazando, pero, por ejemplo, yo qué sé, cuando como bueno, yo soy foránea, entonces cuando regreso como que a mi casa, ahí sí les veo y les abrazo full, les digo que los extrañé y cosas así. Cuando son fechas especiales como cumpleaños, Navidad y eso, entonces es como, ajá, como ahí toca demostrar un poco eso porque es la manera en la que ellos se sienten como amados, digamos. A mí pasa con los padres, no sé, ¿les pasa eso también? Sí, y bueno, también para acotar con el tema, podemos decir que el toque físico sería uno de los primeros lenguajes del amor, básicamente. Aparte de los regalos, de servicio y todo eso, el contacto físico, como dice en el libro, es el primer lenguaje de amor que recibimos, principalmente por nuestra madre, que cuando nosotros nacemos. Quien nos carga en los brazos es nuestra madre, generalmente, o también una persona familiar, por ejemplo, hermano, primo, tío, o tu papá mismo. Entonces creo que el contacto físico igual es importante, ¿no? Porque es algo que desde el inicio tienes como una
bienvenida al mundo y a partir de ese contacto físico es como que tú te acoplas a tu nueva realidad. Pasaste de estar dentro del vientre de tu madre a estar en un nuevo mundo diferente. Y ese contacto físico te hace sentir como protegido, que hay alguien que te va a proteger en este nuevo mundo que estás a punto de conocer. Entonces creo que por eso el contacto físico también puede ser como una necesidad en el ser humano, aunque creo que también depende mucho de las personas y de la situación, qué tanto les gustaría recibir contacto físico y por quiénes. Sí, bueno, verás, en mi caso, yo creo que el, este lenguaje creo que es uno de los más obvios, ¿no? Porque cuando vemos una persona, generalmente es complicado. Por ejemplo, el de palabras de afirmación o el de tiempo de calidad se me hace bien complicado saber si alguien tiene ese lenguaje. Porque, bueno, no sé, el de palabras yo no soy tanto, pero el de tiempo de calidad sí. Entonces, como que es medio extraño verle a una persona y decir, ah, a él le gusta el tiempo de calidad. O sea, tal vez lo valore y te lo exprese de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que el contacto físico sí es full, full obvio. Incluso entre amigos, ¿no? Como que el chiste de estarse siempre chocando las manos o yo qué sé, medio pegándose así. Es como que se nota. Entonces sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso. Yo sí soy de estar así moviéndome y dar contacto físico. Por ejemplo, eh, recientemente, como que en este semestre, conocí a una chica que me hice full amigo de la mano. Entonces, como que al comienzo, sí era como que hola, hola, así el medio beso, ya. Y de ahí ya es como que ya, literalmente hasta le hago así a cada rato. Y somos como que nos llevamos full bien. Entonces, creo que a ella también sí le agrada el hecho de recibir el contacto físico. Pero yo no, o sea, o sea, no lo recibo tan bien de todo el mundo, así como que si alguien viene a abrazarme es como que me encojo así porque, no sé, me siento medio incómodo. Pero bueno, no es como que también debemos darnos cuenta de que a veces hay que ceder un poco, porque bueno, un abrazo es como es como descargarte así, literalmente es como que te sientes más relajado, incluso la otra persona también se siente full bien. Entonces sí, en ese caso, así serían para mí. ¿A ustedes cómo serían? Y justo también ahorita, como para complementar, es como lo que dijeron hace un ratito, que como que depende de la persona, ¿no? Porque, digamos, como había una parte que decía de los toques implícitos y explícitos, que digamos, o sea, para mí, digamos, en mi caso, un abrazo con mi mamá puede representar el mismo tipo de amor que, digamos, a mis amigos más cercanos, chocarles la mano o pegarles así, ¿cacha? Pero es como que depende de la persona, ¿no? Porque para mí, con mis amigos, eso es como que muy significativo, chocarles la mano así todo el tiempo. Puede ser hasta, en mi caso, puede ser equivalente hasta igual que un abrazo. Entonces, es muy interesante cómo también cambia según la persona el valor que tú les das o le están dando a ese contacto físico, ya sea implícito o explícito. O como cuando dijiste tú, el David, que cuando conoces a una persona, digamos, ajá, una chica, que al inicio uno está así como que, ah, sí, como que ni se topan así. Y luego cuando, digamos, esta chica te empieza a pegar así, uno dice ya como que, vamos, por ahí vamos, así. Entonces como que fue curioso, ¿no? Así. Y eso, pues. Sí, y ¿sabes qué tema se me hace así full, full interesante? Igual, el libro mencionaba que en las relaciones principalmente, las que fracasan son estas relaciones en las que no hay mucho contacto físico, ¿no? Aunque digamos que no les guste como tal, el hecho de que no haya contacto físico sí decía como que hace que las relaciones terminen. Entonces yo no sé qué piensan de cómo funcionan las relaciones a distancia, ¿no? Porque imagínate que los dos sean de contacto físico y tengan una relación a distancia, yo qué sé, el uno se fue a estudiar a Canadá y el otro se quedó aquí. Ah, ¿qué piensan de eso? O sea, como dije al principio, creo que depende mucho o sea, del contacto inicial que tú tienes, ¿no?
Entonces, obviamente, con tus padres, por más que tú te alejes y no haya contacto físico, el amor no se va a desaparecer porque son tus padres y tu madre estuvo desde el primer día contigo. Pero en cambio, con personas que a lo mejor recién conociste, va a ser muy diferente. Entonces, si es que ya pierdes ese contacto físico, creo que es como que ya hay una desconexión, porque nunca hubo un vínculo como tal, un vínculo que se sembró en la infancia, porque en la infancia es donde se siembran bastantes cosas que forman tu personalidad y tus gustos, también en la adolescencia. Entonces creo que eso depende mucho también de la conexión que haya con la persona y como las relaciones de pareja se basan en contacto físico principalmente, entonces creo que sí puede perjudicar un poco cómo se va llevando a cabo esta relación. Entonces, yo creo que, o sea, si es una relación a distancia, no funcionaría como debería, ¿no? Porque sería como hablar con alguna inteligencia artificial, por ejemplo, porque no, es básicamente no estás hablando con alguien real, o sea, estás hablando con la pantalla, básicamente, no estás teniendo contacto con nadie en sí físico. Sí, bueno, verás, por eso yo creo que sí se me hace bien extraño cuando, por ejemplo, yo tengo amigos que en el colegio, por ejemplo, los manes entraban a Insta y encontraron una chica y comenzaron a hablar con ella. Y yo no sé cómo le hacían para coquetearle, porque, o sea, no encuentro el sentido de cómo lo lograban, porque ni se veían y era como que sí, la chica ya le decía como que sí, le coqueteaba y todo así, así. O sea, como ni siquiera se ven, o sea, es que, no sé, por mi parte yo sí necesito ese contacto constante como para tener esa relación, ¿no? Porque sí, o sea, plenas que no me hallo en la cabeza esa parte. Como tú dices, es como hablar con una inteligencia artificial, es prácticamente lo mismo. Es como tener un chat GPT, pero con una foto. Sí, igual yo creo que, digamos, para las personas que no estamos como muy acostumbradas a esto del toque físico, como digo en mi caso, igual como cuando estuve, bueno, o sea, nunca he tenido novio, pero sí estaba como en una relación así súper seria. Y bueno, recuerdo que, como digo, se me hacía difícil, pero o sea, luego como que te vas adaptando y es como que te sale natural, digamos. O sea, es como que solo fluye y ya. Como no es que necesitas pensarlo o cosas así, o sea, como no te cuesta. Con el tiempo cada vez te cuesta menos. Y como dicen, o sea, como eso es como lo que mantiene vivo el amor, digamos. En cambio, si no hubiera esto, siento que sería un poco raro, ¿no? Como que no tendría mucho sentido. Entonces, ajá, o sea, es como luego de solo fluye y ya. Ajá, como que si ahora en estos tiempos, si quieres, chuta, hablar con alguien, ponte una inteligencia artificial. Porque yo también, ajá, soy de esa como mentalidad, como que sí necesito por lo menos como que verle a esa persona en persona, ¿no? O sea, como que no, o sea, no creo que las relaciones a distancia funcionen. Y bueno, y con todo respeto, ¿no? Si es que alguno ha tenido o tienen, ajá, pero en mi caso yo igual, ajá, soy una persona que necesita, sí, el contacto físico, ¿no? Así sea sutil y todo, ajá, entonces, fue difícil también, pero claro, es porque yo he crecido eh, desde pequeño así, o sea, como que mis papás siempre me abrazan, así, igual mi hermano, entonces como que estoy acostumbrado a eso, o sea, como que eh, mi lenguaje también es así. Y ajá, eso. Sí, otra cosa que se me hizo muy interesante es esta parte que menciona sobre el momento en el cual dar el contacto físico. Porque, bueno, ahí mencionaba, por ejemplo, una chica que decía que el hijo, cuando cerraba la puerta tranquilo, era como que él sí estaba de buen humor y sí quería el abrazo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando azotaba la puerta, no, o sea, y yo creo que eso sí es muy importante, porque en muchos casos hay veces en las que te sientes tan frustrado que no quieres ni topar a nadie, así es como que
mejor y que nadie me vea porque voy a explotar. Entonces, yo creo que sí es full importante que, digamos, las personas que somos así, como que de dar mucho este lenguaje, veamos cuándo es el momento justo, ¿no? Porque igual como las palabras, ¿no? Si es que, digamos, alguien es full sarcástico y dice una cosa en un momento incorrecto, o sea, no, todo mal. Entonces yo creo que funciona igual, ¿no? Y en este caso, también mencionaba la parte del ver ay, ¿cómo era? El lenguaje corporal. Ya, porque en muchos casos las personas se cierran mucho, es como que se tensan, entonces tú sabes que no quieren un abrazo ni nada. Entonces, en cambio, cuando están más sueltos, más relajados, se nota. Entonces, yo creo que ahí también es full importante, ¿no? Porque no sabemos qué les pasa a las demás personas, no sabemos qué están sufriendo o qué. Entonces, sí, por ese lado sí es full importante también eso. Es cierto, porque, o sea, digamos, al menos cuando uno está como en una relación así amorosa, una de las maneras en las que uno puede saber cómo se siente, porque, o sea, a veces pasa, ¿no? Que la otra persona no es comunicativa, o sea, como, digamos, no te dice las cosas, o sea, creo yo que pasa más que todo en hombres, o sea, es más difícil que un hombre te diga como, oye, como me siento un poco mal porque pasó esto, o sea, no sé si estoy mal o qué, pero, o sea, las chicas somos más de decir lo que sentimos, ya, pero en cambio los hombres se guardan muchas cosas. Pero ahí me pasa que, o sea, ya sea un amigo, digo, o una pareja o lo que sea, me doy cuenta cuando como que un hombre como que no se siente del todo bien, porque digamos, yo qué sé, no me ha abrazado, como no me ha hecho como gestos así, como siempre, ya. Yo siempre digo como, el man está raro porque no se comporta como siempre. Entonces, y no me refiero a acciones, sino como, o sea, pequeños gestos que ya uno les conoce. Y entonces es como una manera de saber que, no sé, la persona tal vez está triste, está enojada, o simplemente tuvo un mal día o lo que sea. Entonces, sí es verdad, esto del lenguaje corporal es súper, súper importante para, como una manera de comunicarnos con la otra persona. Sí, yo también creo que es importante saber cuándo dar, porque igual a veces puede resultar en problemas si es que el contacto físico es tomado de manera inadecuada. Por ejemplo, a veces puedes sentir que un tipo de contacto físico puede ser como una invasión a digamos, a tu privacidad, entonces puedes sentirte un poco incómodo, molesto, y si tú lo haces a otra persona, puede reaccionar de manera negativa. Entonces también hay que tener en cuenta eso porque, o sea, digamos, el asunto de las palabras, de los regalos que también a veces pueden causar problemas, yo creo que no puede ser tanto porque a veces, digamos, un regalo te puede disgustar, pero hasta ahí quedó. O una palabra, digamos, a lo mejor no te dijeron una palabra como tal que tú querías que te digan, pero ahí quedó. Pero digamos, un contacto físico, por así decirlo, mal dado, puede ocasionar que sí reacciones mal, o sea, incluso de manera agresiva. Entonces yo creo que es importante también saber el contexto y saber cómo darlo. Entonces también depende de- de con quién lo haces y también, o sea, el momento que sucede, ¿no? Porque no puedes estar también, o yo creo que puede resultar molesto, por ejemplo, estar tocando a una persona así, molestándole, digamos, por ejemplo, en clases, por ejemplo, la estás tocando muchas veces, creo que también puede resultar un poco molesto. Yo creo que también eso hay que saber cómo, digamos, respetar y tener límites, ¿no? Sí, sí, bien cierto esa parte. Y como tú decías, esta parte de que ciertos toques son como que pueden malinterpretarse, yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque yo que sea a una chica que así que recién conoces no le vas a pegar así como le pegas a tu amigo. Porque, por ejemplo, cuando yo recién me rapé, yo tenía bueno, yo tengo un pana que es del colegio, entonces como que nos vimos y él dijo, ¿qué te pasó? Entonces el man, su primera reacción fue pegarme en la cabeza así. Entonces, te juro que, o sea, de la reacción yo solo le lancé un puñetazo así y sin querer, y es como que le topé aquí y frené de una así, porque yo dije, no, lo voy a matar. Y le dije, perdóname, perdóname, porque literal yo no lo esperé, yo no lo esperé, no lo esperé. Entonces, en ese sentido sí es como que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque generalmente, bueno, yo diría que eh, en casos de que sea del sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, un chico, una chica o al revés, ¿no? Sí se debe tener un poco más de cuidado, ¿no? Como que debe ser un poco más sutil en todo. Si es que incluso estás como que tratando de vacilarle a la chica o yo qué sé. eh, Tipo, no ser, o sea, no sé si ser tan obvio como tal, pero no sé, tratar de hacerlo
tal vez un poco más tranquilo. O sea, no ir tan rápido, ¿saben? Y sí, igual, siempre pasa, así que uno tiene que como que aprender a ver cómo es la otra persona, o sea, como que ir viendo como que las señales de como qué tan rápido ir, así, si vas muy rápido o no, si ves que es una persona que no le gusta así el toque físico, o si al contrario sí, y más bien esa persona necesita recibir esas muestras de afecto. Entonces, ajá, es full claro el ejemplo del vacil, ¿no? Que, ajá, hay personas como que es como que de a poco, y otras personas que chuta de una, así, pero, ajá, es como que todo depende también de la persona. Ah, y, cierto, yo les iba a preguntar, ajá, que ustedes, ¿de qué más son? Sí, como de palabra de afirmación o de contacto físico, o un poco de las dos, o con cuál se sienten más cómodos. Bueno, en mi caso, con palabras no. Así como le dije, ajá, como que palabras, no me siento tan cómodo. Pero de ahí contacto físico, tiempo de calidad, igual full. Y ya, esos dos. Entonces, algo que me pareció full interesante que justo dijeron en este capítulo es que, o sea, que amar es, o sea, resulta complicado, ¿no? Porque nunca sabes, o bueno, cuando conoces personas nuevas, no sabes cuál es su lenguaje del amor. Entonces, como que ir tanteando en ese terreno sí es complicado hasta lograrlo. Pero lo que decía es que sería muy aburrido si todos amáramos de la misma forma, ¿no? Porque no habría yo qué sé, esa atención que le prestarías a la persona para descubrir cuál es su lenguaje del amor. Porque creo que es la parte más chévere, ¿no? Como que irle escuchando los pequeños detalles que dice, yo qué sé, que algo le gustó y así. Entonces, eh, el hecho de un poquito de que incluso sea difícil lo hace chévere. Porque no, como bien se sabe, ¿no? Las cosas fáciles que existen en la vida nos aburren. Entonces, eh, yo creo que sí es como que es una cosa súper chévere que cada mente que tenemos, cada persona piensa de una forma completamente diferente. Porque sí, es como que le agrega no sé si decirle este sazón a la vida, pero ajá, es como que sí le agrega algo chévere. Y por lo menos que compartamos con esas personas que piensan diferente. Eso es una locura. Y como tú dices, yo creo que eso es como lo que le da sentido a todo, porque, o sea, ajá, tal vez sería como muy aburrido que todos amáramos igual y eso, aunque también, o sea, creo que, tipo, eso también al mismo tiempo es difícil, o sea, como tipo, como demostrar amor y sentirnos amados, o sea, como no siempre va a pasar en el mismo lenguaje, y no es como que, ok, tú vas a encontrar y te vas a enamorar, tú estás buscando a la persona que tenga tu mismo lenguaje del amor. No va a ser así, porque, ajá, o sea, ya te enamoraste, ya nada. O sea, como te tocó adaptarte y al mismo tiempo como saber entenderle y hacerle como que saber a la otra persona que le quieres y todo. Entonces, es como un juego, o sea, como que nos vamos complementando, nos entendemos y eso, como digo, no es fácil. Pero, ajá, como tú dices, tal vez ese sea como el éxito de la vida. Y bueno, yo, de lo que preguntabas, Martín, o sea, de todos los lenguajes del amor, yo creo que con el que menos me identifico es el de palabras de afirmación. Se me hace tan difícil. O sea, como tipo,
Por ejemplo, el otro día un amigo estaba de la nada como haciéndole cartitas a sus amigos por San Valentín. Y entonces me dijo como que toma, te regalo una cartulina para que le escribas una cartita a tu mejor amiga, que bueno, que es mi roomie con la que yo vivo, ¿no? Y yo le dije, pero ¿qué digo? O sea, como o sea, ¿qué pongo? ¿Qué escribo? No sé, ¿cómo se hace? Y me dijo como que solo piensa, o sea, como que solo date un momento, concéntrate y así. O sea, pero se me hizo tan difícil, de verdad. Y entonces, o sea, como, y eso que está escrito, ahora imagínate si lo digo en persona, chuta. Entonces, ajá, como a mí se me hace súper, súper difícil. Pero, o sea, de ahí, de toque físico no sé mucho, pero como digo, bueno, la única vez que he tenido como una relación, ahí me di cuenta de esto, de que sí me gusta el contacto físico. Pero como antes no lo había hecho porque tal vez no era la persona, no lo sé, pero como digo, simplemente se dio de la nada, o sea, como fue como algo tan natural. Y ajá, Juan Esteban. Bueno, en mi caso, yo creía que entre las dos, más las palabras de afirmación, porque en mi caso yo sí, a pesar de que no lo expreso mucho verbalmente, creo que sí tengo como eso de que dicen como labio, o sea, como que tengo palabras elegantes o bonitas para expresar si es que quiero hacerlo, ¿no? Porque aunque no lo parezca, pero sí soy como un poco más culto en eso, digamos, en el sentido de lenguaje. Sé muchas palabras y todas esas cosas, pero el contacto físico a veces me resulta un poco incómodo porque es como muy cercano, o sea, me hace sentir un poco vulnerable, ¿no? Porque es como que tú te relajas bastante y te quedas vulnerable con el contacto físico de otra persona. O sea, a mí me gusta más un contacto físico, digamos, tipo palmadas en la espalda, así, o como pequeños golpes así entre amigos, o darse la mano, o chocar las manos, ¿no? Pero como que abrazos así no me gusta mucho porque es como que se siente muy cercano y es como, no sé, a veces se siente un poco incómodo, como que te sientes muy vulnerable hacia la otra persona. Entonces yo prefiero las palabras de afirmación. Esto hablo de manera general, o sea, de manera amistades y familia. No digo por algo en particular, sino en general. Entonces, sí, yo prefiero eso porque, o sea, las palabras antes que el contacto físico, si es que me dieran a elegir entre las dos, porque las palabras como tal, al menos no tengo que acercarme tanto a la persona si no lo digo y ya. O a veces solo pongo palabras bonitas y ya está. Pero en cambio el contacto físico sí como que sí se siente, si es genuino o no. Entonces ahí sí te puedes dar cuenta porque como dicen, cuando tú, digamos, cuando tú abrazas, si tú como que abrazas así como sin querer, se nota porque como que tu cuerpo se aleja o no sientes tanto, digamos, el calor humano. Yo creo que sí se nota. En cambio, a veces tú con las palabras, tú puedes como fingir, ¿no? O maquillar, ¿no? Poniendo palabras bonitas para hacer creer a la otra persona que tú la quieres, ¿no? Entonces creo que eso. Sí, se me hizo muy interesante esa parte que dijiste de am, esto de la vulnerabilidad, ¿no? Porque sí, en muchos casos, creo que esa es como que la parte fundamental, digamos, del contacto físico, ¿no? Porque tú cuando dejas que alguien te toque, confías mucho en esa persona, porque literalmente estás dejando que se acerque mucho a ti, como tú dijiste. Entonces sí se me hace interesante, ¿no? Y yo creo que en esa parte ya rozaría con lo último que dices sobre el abuso físico y todo eso, porque sí, o sea, si alguien te toca, tú te vuelves vulnerable a lo que la otra persona te puede hacer. Entonces, en este caso sí es un poco más complicado cuando, digamos, es malintencionado, ¿no? Porque incluso esta parte física puede incluso repercutir mentalmente, ¿no? Porque en una parte decía que tú puedes dar el contacto físico estando enojado y hacerle sentir mal a la otra persona. Por ejemplo, decía en una parte que tú puedes pegarle en el hombro así como así. Entonces, en un caso feliz podría ser, interpretarse como algo bueno, pero si es que estás enojado o frustrado por la actitud que tiene la otra persona, puedes hacerle sentir como que en serio está bien mal hecho y es como que lo refuerzas aún más ese comportamiento que es algo malo, ¿no? Entonces sí, como que roza esa un poco esa línea
y llega al abuso como tal. Dale, dale nomás, que ibas a hablar. Ya, Dale. yo le iba a decir que, antes que se me olvide, que además de que, de lo que, o sea, el tema de la vulnerabilidad, o sea, como además de este tema de, ajá, de que puede ser malintencionado, yo también entiendo el tema de la vulnerabilidad. O sea, a mí, como personalmente me pasa que, por ejemplo, no me gusta mucho que la gente me vea llorar y, por ejemplo, cuando estoy llorando, me pasa, ¿no? Cuando estoy llorando y yo qué sé, estoy como que con un grupo de amigos. Entonces, como que viene uno de mis mejores amigos y me dice, ok, te abrazo para que Bueno, no me lo dice, pero sabes como, ok, te abrazas, ¿no? Como la típica, o sea, alguien llora, le abrazas. Tipo, a mí no me gusta que me abracen mientras estoy llorando, porque eso me hace sentir como, o sea, mi peor momento de vulnerabilidad. Si para mí llorar en público es como sinónimo de vulnerabilidad, peor aún que alguien me abrace, chuta, o sea, rompo en llanto. O sea, tipos como en lugar, o sea, sí, tal vez me hace sentir mejor porque, ajá, sabes que no estás solo y que la gente está contigo y todo. Sin embargo, como eso me hace llorar mucho más. Entonces, o sea, como me da como más sentimiento, no sé. Y tipo, me pasa que me siento más vulnerable y es como que, o sea, como no me gusta que la gente me vea en ese plan. O sea, como llegar al punto de que lloro y la gente me abraza para que yo deje de llorar y lloro más. No, no, terrible. O sea, para mí es muy vergonzoso. Y, o sea, o sea, yo lo veo como algo malo. Pero por otro lado puede ser como algo bueno, o sea, como por ejemplo, cuando tú realmente quieres a alguien, como digo, les tienes tanta confianza que esa persona te ha visto como en tus peores momentos, o sea, como tipo, te abres en ese sentido, ¿no? Y eres como que súper vulnerable y no te importa verte vulnerable con esa persona, y no te importa que te vea llorar como por las cosas buenas, por las cosas malas, tus inseguridades y ese tema. Entonces, sí, yo sí creo que tal vez eso nos vuelve un poco vulnerables, como el día en el que Edgar nos hizo hacer esta práctica de los corazoncitos rojos y blancos. Ahí alguien dijo por ahí que se sentía muy vulnerable. Bueno, y sí, con respecto a lo que mencionas de los abusos, o sea, sí es un tema un poco serio, ¿no? Porque, o sea, tanto abuso físico como sexual, ¿no? Que se menciona en el libro. Asumo que, bueno, por lo menos no han sufrido eso, o sea, de carne propia, ¿no? No sé si han conocido casos, bueno, yo no mucho, pero sí he visto que, o sea, digamos, también hay que saber diferenciar entre abuso físico y, digamos, yo creo que, digamos, nuestros padres, ¿no? A veces nos castigan, digamos, físicamente, bueno, cuando éramos pequeños, ¿no? Pero no creo que eso haya sido abuso físico como tal, sino un castigo, porque un abuso físico es algo que es constante y de manera, o sea, sin ninguna justificación. Y el abuso físico también hay el asunto de que es el bullying, por ejemplo, en las escuelas y colegios hay lo que es el bullying y eso es abuso físico. Entonces creo que eso puede alterar a la persona y puede afectar digamos, su lenguaje de contacto físico. Entonces, yo no he vivido eso de bullying como tal físico, tampoco lo he visto mucho en mi colegio, porque ahí sí se controlaba bastante ese tema, pero yo he escuchado que sí puede afectar, digamos, como si tú sufres bullying cuando eres, digamos, estás en el colegio o en la escuela, tú puedes evitar tener contacto físico por ese mismo hecho de que tu cerebro ya trata de protegerse del abuso físico. Entonces, cualquier tipo de contacto es visto como hostil. Entonces, he visto esto también en animales, por ejemplo, en perros que son maltratados. Esos perros suelen ser más agresivos y no se dejan tocar porque cuando tú, digamos, te intentas acercar a ese animal, el animal piensa que tú le vas a hacer algo y comienza a reaccionar de manera negativa, porque antes hubo un contacto físico negativo. Entonces creo que también eso del abuso físico también puede perjudicar en cómo tu lenguaje de contacto físico, o sea, en general, cómo se va a desarrollar en el futuro. Ajá, justo ahorita que mencionas de eso como de los animales, también a la final eso pasa con las personas, porque como dije, como que antes, como que el contacto físico como que puede ser como que tipo un arma de doble filo, así por así decirlo, digamos. Como que, o sea, así como puedes, digamos, sanar y conectar con otra persona, también como que tienes el poder también más bien de destruirle y afectarle a esa persona, como tú dices en estos casos,
de los animales que como ya recibieron un maltrato físico, un abuso, como que quedan traumados y a veces también las personas, ¿no? También quedan afectadas cuando hay un abuso, entonces como que, ajá, es como que full complicado eh, encontrar como que encontrar, rebasar esa línea de donde se convierte de algo de confianza en un abuso. Sí, y por ejemplo en las relaciones creo que sí pasa full. Por ejemplo, en el colegio tuve alguna vez algunas amigas que, bueno, las vanas también, se metían con la peor persona que existía, pero bueno, el chiste es que, o sea, ellas eran como que así full alegres y full cosas y eran buena nota, ¿no? Pero el hecho de que estos manes les trataban mal, o sea, o les, no sé, como que les manipulaban como tal, era como dice el Juan, ¿no? Que cuando un perrito lo maltratas mucho, pues ya no quiere ni siquiera acercarse a los humanos. Entonces yo creo que funciona exactamente igual, ¿no? Solo que a mayor escala, porque en este caso mm, yo creo que llegan a tenerle miedo al amor, ¿no? Porque tú dices, yo sé cómo ocurrió esa vez, entonces podría pasar. Entonces tú te cierras full, full, full a sentir cualquier otra cosa. Y entonces yo creo que en este caso cuando sienten este afecto, este cariño, ya no lo ven como un cariño sincero, sino lo ven como que el comienzo de otro abuso o de otro dolor así. Entonces yo creo que en muchos casos sí es muy importante curar estas heridas que prevalecen, ¿no? Porque yo creo que tenerle miedo al amor es como que tenerle miedo a la muerte. O sea, no vas a dejar de vivir por tenerle miedo a la muerte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que o sea, es duro, debe ser muy duro, pero hay que superarlo. Entonces, yo creo que por ese lado sí, o sea, es importante recalcar que el abuso está súper mal, pero también hay que recalcar que poco a poco sí se va superando. Sí, como tú mencionas, David, el asunto de las parejas donde ocurre ese tipo de agresiones, o sea, la violencia intrafamiliar. Yo creo que ahí me hiciste acordar de lo que decía Edgar, de que a veces dicen las parejas, aunque pegue, el marido es, y entonces a veces creen que, o sea, pegar es como que no le voy a tomar importancia porque es su supuesto lenguaje de amor, ¿no? Entonces, bueno, en general, las parejas creen que si tú les pegas es por algo, y aún así creen que eso es amor, cuando en realidad es manipulación. No solo sucede en eso, no solo sucede en pareja, sino también puede suceder también dentro de tu familia o con amigos, ¿no? Que puede existir yo qué sé, un tío abusivo, tu papá abusivo, ¿no? Y entonces como tú crees que no es mi familia, tengo que apoyarle siempre, entonces no es así, porque, o sea, no siempre un padre, un tío va a ser alguien que sea como tal un buen padre, un buen tío, una buena tía, lo que sea. Entonces yo creo que también hay que diferenciar eso. Entonces no es que porque tengo un rol específico, ya sea novio, novia, amigo, padre, lo que sea, tenga derecho a agredirte, no físicamente, sin ningún tipo de justificación. O sea, puede ocurrir, no lo niego que pueda ocurrir porque somos humanos y reaccionamos de manera impulsiva, pero algo que sea constante y sea así como sin ningún tipo de justificación y solo sea por el mero hecho de hacerlo, creo que ahí sí ya es un tema de alerta, ¿no? Entonces yo creo que también no puedes tú justificar diciendo que ay, me pega porque me quiere, no es eso, sino que solo quiere manipularte a través de los golpes, como que imponerte miedo para que tú hagas algo. Yo creo que también eso sucede con más dentro aparte de las parejas, sucede también dentro de los entornos familiares, donde los papás creen que ser agresivos con sus hijos es como una muestra de amor. Yo te pego porque te quiero, porque quiero o sea, no sé si han escuchado que dicen que te pegan por amor o algo así, o te pegan que es por algo. Y creo que sí, o sea, a veces sí es necesario, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que te castiguen físicamente, ¿no? Otra cosa es que te peguen por cualquier cosa y si ya no es algo ya como tal justificable. Entonces creo que ahí sí no sería amor. Entonces ahí ese supuesto lenguaje de amor que es el contacto físico, ya no es amor, sino más bien es solo ira que la persona tiene y se descarga en ti.
más no amor que te quiere, digamos, reprender o enseñar para que tú seas mejor persona. Entonces creo que también a veces se confunde eso de contacto físico con amor como tal. Sí, bueno, entonces em, yo creo que con eso iríamos finalizando, porque bueno, sí tomamos algunos temas súper chéveres, ¿no? En esta parte sería como que la parte de la voz sí es full importante tomar en cuenta, porque, bueno, sí, no, debe ser muy duro y complicado el hecho de que cuando tú estás enmarcado en esto, no sabes hasta qué punto, o sea, yo creo que empieza a perder la noción de qué te están haciendo, ¿no? Como que te olvidas o no sé cómo decirlo. am, Como que confundes este amor, como tú decías, con el rol en el que estás enmarcado. Entonces sí, hay que tomarlo mucho en cuenta. Entonces, ¿tiene algo más que decir, chicos? No, o sea, yo creo que como para añadir un poquito más sería como que, como resumiendo un poquito, como que lo importante sería para, digamos, relacionarte con el resto, aprender a leer el lenguaje de cada persona para que no haya estos malentendidos y sobre todo se actúe todo desde la empatía y, y desde el respeto hacia cada persona, como que aprender a amar a cada uno como ellos, como ellos quieren ser amados, algo así, no sé si me va a entender, pero ajá, como que tener el tino con cada persona, ajá, eso. Sí, bueno, yo creo que eso complementa full la frase que dice en el libro de que el hecho de amar no es para solventar tus necesidades, sino para hacer sentir bien a las otras personas. Entonces, bueno, chicos, les agradezco mucho. Con esto finalizaríamos. Gracias, chicos.